mañana. Quiero hablar acerca de el pobre de espíritu. Primeramente vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero primeramente explicar el trasfondo o el contexto de esta enseñanza o de estas palabras del Señor Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, estamos leyendo la historia de Cristo. El inicio de su ministerio lo vemos en el capítulo 4. Si nosotros leemos el capítulo 4 de Mateo, nos habla acerca de cómo Jesús inició su ministerio. Pero hay cosas muy particulares antes de llegar a lo que es este versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y las cosas particulares que nosotros podemos estudiar para poder entender el contexto amplio de estas palabras es que Cristo en el capítulo 4, primeramente, dice la escritura que fue llevado por el desierto. Una vez que él cumplió 30 años de edad y ya que iba a iniciar su ministerio, él fue llevado al desierto. Y dice la escritura que fue llevado por el Espíritu. Y una vez que él estaba en el desierto, llevado por el Espíritu, dice que el diablo lo tentó 3 veces. Y lo estuvo tentando ahí en el desierto, y él pasó un periodo de ayuno, de oración en el desierto. Y al ser tentado, él venció las tentaciones. Una vez que él dejó el desierto, una vez que pasaron esos días de tentación hacia Jesucristo, dice la escritura que él inicia predicando su evangelio. Y empieza a predicar la palabra de Dios a todas las multitudes, a todas las personas, diciéndoles que se arrepientan y que crean en el evangelio. También dentro de todo esto, este contexto y cosas particulares que vemos de este versículo, vemos a Jesucristo llamando a los discípulos. Llama a Pedro, llama al hermano de Pedro, y llama a algún grupo de personas, algunas personas, a que sean parte de sus discípulos. Pero también algo muy particular que vemos en este capítulo 4 es que él empieza a predicar la palabra de Dios en todo lo que era Galilea. Y empieza a predicar la palabra de Dios ya con sus discípulos, empieza a ganar más discípulos. Hubieron personas que empezaron a seguir a Jesús en Galilea, pero había tal particularidad en el evangelio, en el ministerio de Cristo, que su fama se empezó a extender por las enseñanzas que él daba, la manera en que predicaba. Algunos decían que hablaba con autoridad, no como los fariseos y como los escribas, y hacía milagros, empezó a sanar enfermos, empezó a hacer varias cosas Jesucristo. Fue tan fuerte la fama de Jesucristo que dice el capítulo 4 que toda esa fama se extendió a toda Siria. A toda Siria. Y muchas personas de Siria y de todos los alrededores de Galilea venían a conocer a Jesús. Se había hecho una gran fama en el ministerio de Cristo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 5, en el versículo 1, si volvemos a retroceder, dice así: viendo la multitud. ¿Qué multitud? Toda aquella gente que venía de Siria, de Decápolis, de Galilea, toda esa gente que venía a escuchar a Cristo, una multitud. Pero no solamente estaba toda esa gente que había escuchado la fama de Cristo. ¿Quiénes más estaban ahí? Estaban los discípulos, estaban los seguidores de Cristo, pero también había una multitud. Estamos hablando de que había un grupo de personas ahí queriendo escuchar a Jesús. Aproximadamente 4,000 a 5,000 personas venían a escuchar a Jesús. 4,000 a 5,000 personas. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿O quién iba a hablar a esta multitud? Era Jesús. Pero Jesús no era cualquier persona, era el Mesías. Era Dios hecho carne. El que iba a hablar era aquel que va a juzgar a la humanidad, a todo el mundo. Es aquel
Y es Jesús el que sube a un monte, dice la Escritura, subió al monte, viendo la multitud, subió a un monte. ¿Por qué en un monte? Porque en una sinagoga no iban a caber los 4,000 o 5,000 personas que habían venido a escuchar la enseñanza de Cristo. Y se sube al monte y habla a la multitud, a los discípulos y a todas las personas que estaban ahí reunidas. En otras palabras, siempre nosotros o vamos a hablar de Cristo, o vamos a hablar de una enseñanza de Jesús. ¿Para quién van dirigidas las enseñanzas de Jesús? Primeramente, las enseñanzas de Jesús, porque a partir del día de hoy y en algunos domingos vamos a hablar particularmente de algunas enseñanzas de Cristo, de algunas bienaventuranzas y de algunas enseñanzas que dio Jesús, que son muy importantes, pero que esas enseñanzas van dirigidas primeramente a los discípulos de Cristo, que eran los que estaban ahí. En otras palabras, todas las enseñanzas de Jesús son aplicadas para todos los cristianos, para nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a un lugar como este, nos sentamos, nos reunimos y vamos a escuchar una enseñanza, esa enseñanza primeramente es para nosotros. Dice que estaban los discípulos ahí reunidos, pero también no solamente los discípulos, había una multitud. Quiere decir que las enseñanzas de Cristo son aplicadas, o pueden ser escuchadas, o pueden ser ministradas, o pueden ser dirigidas, como lo quieras entender, a todas las personas. A todas las personas. Esto es, puede haber aquí algunos jóvenes que vienen y escuchan la palabra, puede haber algunos invitados, puede haber algunas otras personas que vengan a escuchar una enseñanza de Jesús. Es dirigida a todas las personas. Todas las personas pueden escuchar una enseñanza de Cristo. Ok. Y también, pues para toda la humanidad, para todos nosotros. Son enseñanzas para todos nosotros. Estas enseñanzas de Cristo son enseñanzas celestiales. O sea, no es que vamos a escuchar a un maestro hablando de matemáticas, no vamos a escuchar a un maestro hablando de historia, no vamos a escuchar a alguien hablando de psicología, vamos a escuchar enseñanzas celestiales. Mira que dice aquí Jesús que Jesús subió al monte y en ese monte se sentó y vinieron a él sus discípulos, pero estaba toda la multitud. Y entonces él abre su boca para enseñar. Ok, una enseñanza celestial. Veamos el panorama, las multitudes, 4,000, 5,000 personas, los discípulos ahí escuchando el mensaje de Jesús. Algo muy importante de esto es que ya también Dios había hablado a un gran pueblo, a una gran multitud en otro tiempo, utilizando a un hombre llamado Moisés. Cuando Moisés también subió a un monte para recibir palabra de Dios, y esa palabra de Dios pueda ser expresada al pueblo, él necesitó un respaldo divino. Y dice que cuando Moisés subió al monte para hablar con Dios y para estar con Dios, para después transmitir lo que Dios hablaba al pueblo, hubieron cosas particulares, lo cual respaldaría las enseñanzas o la palabra de Moisés, o los mandamientos que traía Moisés de parte de Dios. Y esas señales particulares, cuando Moisés subió al monte, ese respaldo divino vino ¿de qué? De las cosas naturales. Mientras él estaba en el monte, dice la Escritura que había relámpagos, había torbellinos, había humo, y toda la gente miraba hacia el monte donde había subido Moisés, y lo que podía ver en ese lugar eran esos respaldos divinos a través de las cosas naturales, para entender que Moisés tenía un encuentro con Dios. Y entonces el pueblo, al ver a donde había subido Moisés a ese monte, podía observar esas cosas como relámpagos, torbellinos, humo y todo lo que la gente observaba en ese monte. Y decían, es que Moisés está hablando con Dios. Es que de ese monte donde está la presencia de Dios va a bajar Moisés. Ok. Ahora vemos que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba.
Vemos a un Jesús que no necesitó relámpagos, que no necesitó torbellinos, que no necesitó humo para tener un respaldo de parte de Dios, sino que simple y sencillamente dice, abriendo su boca, les enseñaba. Les enseñaba. Siempre cuando Moisés trajo las tablas, cuando Moisés expresó los mandamientos, cuando expresó todos los decretos que venían de parte de Dios al pueblo de Israel, había ese respaldo. Pero aquí había algo muy particular en lo de Cristo. En Jesús existía solemnidad. Había una solemnidad muy impactante. Imagínate reunir 4,000, 5,000 personas en un monte, como si estuviéramos ahí en Huitzilán y de repente nos llegaran ahí, a ese lugar, 4,000, 5,000 personas. Y antes no existía aparatos como los que estamos usando el día de hoy. No existía micrófono, no existían bocinas, no existían aparatos. Cristo se para en ese monte. Y para que la gente pudiera escuchar sus enseñanzas, tenía que existir una actitud de solemnidad. Esto es, la gente tenía que estar callada. Y callar a una multitud de 4,000, 5,000 personas solamente con un respaldo divino. Había un ambiente solemne, pero algo había también en la gente. Había hambre. La gente tenía hambre. Pero no estamos hablando de una hambre física, estamos hablando de un hambre espiritual. La gente tenía hambre espiritual. Habían pasado 400 años de silencio. El último profeta del Antiguo Testamento, estamos hablando de Malaquías, y una vez que Malaquías habló al pueblo de Dios como de parte de Dios, como un profeta, hubieron 400 años de silencio. Y durante esos 400 años de silencio, Dios ya no le habló al pueblo de Israel. Entonces había una hambre de parte de la gente de escuchar palabra de Dios. Entonces había ahí 3,000, 4,000, 5,000 personas dispuestas a escuchar, y estaban tan atentas que imagínate que lo primero que dice la Escritura aquí en el versículo 2 es abriendo su boca. Esto es como que los discípulos y toda la multitud que estaba ahí reunida estaban como que viendo el rostro de Cristo, viendo el rostro de Jesús con tal precisión, viendo el rostro de Cristo, que estaban deseosos de que su boca se abriera para escuchar una enseñanza de Cristo. Y dice aquí que abriendo su boca les enseñaba. Abriendo su boca les enseñaba. ¿Sabes? Jesús conoce perfectamente el camino al cielo. Y tenía propósitos Jesús al enseñar. Uno de los propósitos de Jesús era mostrar lo que Dios quiere a la gente. O sea, cuando iba a abrir su boca les iba a enseñar a las personas lo que Dios quiere que ellos hagan. También al abrir su boca iba a enseñar Jesús a través de sus enseñanzas cuáles eran los errores que habían cometido. Ya hemos hablado que en aquel entonces había fariseos, saduceos, esenios, y había diferentes ramas del pueblo de Israel que se habían dividido, y que cada uno de ellos tenía problemas. Entre los fariseos y los escribas tenían problemas. Entre los fariseos y los samaritanos había problemas. Y había diferencias entre todos ellos, pero todos esos grupos tenían errores. Cada uno decía cómo acercarse a Dios o cómo hacer la voluntad de Dios, pero esos grupos tenían grandes errores. Tan grandes errores que estaban cayendo en la soberbia, tan grandes errores que estaban cayendo ellos en diferentes pecados. Jesús les iba a enseñar cómo corregir esos errores. También al abrir su boca Jesús le iba a enseñar a la multitud la obediencia que a Dios le agrada. Imagínate que la gente siempre está en busca de cómo agradarle a Dios. Y la gente, para agradarle a Dios o su idea de Dios, hace muchísimas cosas. En la actualidad, por ejemplo, existen personas que piensan que agradarle a Dios es flagelar su cuerpo, es golpear su cuerpo, es lastimar sus rodillas. Y la gente piensa que de esa manera va a agradar a Dios.
Otros piensan que agradar a Dios es a través de la vestimenta exterior. Otros piensan que agradar a Dios es utilizando solamente palabras como utilizan en las iglesias. Aleluya, amén, gloria a Dios. Y piensan que a través de eso es la manera en que están agradando a Dios. Jesús, al enseñar, al abrir su boca, enseña lo que realmente le agrada a Dios. También Jesús, al abrir su boca, iba a enseñar todos los estorbos e impedimentos que existen para obedecer sinceramente a Dios. Entonces, cuando vemos las enseñanzas de Cristo, Él nos enseña cuáles son esos estorbos e impedimentos y los trata de decirte: quítalos, quítalos, quita, porque eso va a ser un estorbo, va a ser un impedimento para obedecer a Dios. Otra de las cosas que enseña Cristo al abrir su boca es hablar acerca de las advertencias. Jesús siempre habló de advertencias y advirtió a la humanidad a través de sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando la casa está fundada en arena. ¿Qué pasa cuando la casa está fundada en arena? Nos da una advertencia a Cristo y dice: cuando tu casa está fundada en la arena, ¿van a qué? Van a soplar vientos. ¿Qué más? Van a venir ríos. ¿Y qué va a pasar con esa casa? Se va a desmoronar, se va a caer, porque está fundada sobre la arena. Esto es, no va a resistir los problemas, porque tiene un fundamento falso. Y da una advertencia a Cristo: como tu casa no está en fundamentos firmes, como está solamente sobre la arena, como no hay una buena cimentación en tu casa, que es la representación de tu vida, como tu vida no tiene buenos fundamentos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tentaciones, cuando venga todo lo que pasa en esta sociedad, simplemente algo va a pasar con tu vida. Tu vida se va a desmoronar, tu vida no va a tener fundamento, tu vida no va a tener fortaleza. Y da una advertencia seria a Cristo de que aquellos que funden su vida sobre palabras huecas, sobre palabras vacías, por ejemplo, sobre fundamentos psicológicos, sobre fundamentos religiosos, sobre fundamentos de la sociedad solamente, sobre fundamentos humanistas, sobre fundamentos de placeres, sobre fundamentos de dinero. ¿Qué va a pasar con esa casa? Da una advertencia a Cristo: se va a desmoronar. Entonces, dentro de las enseñanzas de Cristo vienen advertencias. Vienen advertencias. Ok. Jesús tiene un propósito con sus enseñanzas: salvar. Ese es el único propósito de Cristo: salvar, salvar. Y todo lo que hace Cristo en las enseñanzas es: te quiero meter al cielo. Todas las enseñanzas de Cristo tienen ese propósito. No hay ningún otro propósito en la enseñanza de Cristo. Lo único que quiere Cristo en sus enseñanzas es tomarte y meterte al cielo. Entonces vamos a ver un poco más acerca de cuando abrió su boca. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? Dice, vamos a ver del capítulo 5 del versículo 1 al 16, que es el siguiente. Ok. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Empieza toda la enseñanza de Cristo en ese monte, hablando acerca de las bienaventuranzas. Hablando de las bienaventuranzas, y la palabra bienaventuranza significa dichosa, feliz la persona. Y toda esa felicidad radica solamente en Cristo Jesús. Entonces, dentro de las enseñanzas que Cristo da y lo que quiere Jesús, primeramente, es que no solamente te vuelvas una persona religiosa, llena de rituales y de frustraciones en tu vida por no hacer lo que realmente quiere hacer tu carne. Eso Dios no quiere. Dios no quiere una vida religiosa solamente para que te la pases dentro de organizaciones y rituales y ceremonias y que realmente no seas feliz. No, eso no quiere Dios. No quiere llenarte de rituales ni de una vida religiosa. Lo que quiere Cristo es que tú seas dichoso, es que tú seas feliz, es que tú seas bienaventurado. Por eso cuando una persona se convierte en Cristo, a Cristo, lo primero que va a pasar en la vida de esa persona es que va a haber una dicha, va a haber una felicidad por haber encontrado a Cristo Jesús. Por eso la felicidad radica en Jesús. Y por eso la enseñanza de Cristo empieza con una serie de bienaventuranzas. Sí, ciertamente va a haber problemas. Sí, ciertamente va a haber dificultades. Sí, ciertamente va a haber quien te persiga, quien te ultraje, quien te maldiga, que ciertamente va a haber persecución. Pero dentro de todo eso habrá una dicha en tu vida. Habrá una bienaventuranza. Serás sumamente feliz, porque la felicidad no está en las cosas que tú puedas tener en esta vida, sino la felicidad está en tener a Cristo Jesús. Entonces la enseñanza de Cristo empieza con las bienaventuranzas, ok, pero antes de recibir todas esas bienaventuranzas y antes de recibir toda esa bendición que Dios quiere para tu vida, empieza con el versículo 3. Vamos adelante al versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Empieza con la pobreza. Empieza con la pobreza. Bienaventurado el pobre en espíritu. El pobre en espíritu. ¿A qué pobreza se está refiriendo? No hay que ser místicos ni tener aquí un gran profeta para poder entender. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿De qué pobreza está hablando? La pobreza en espíritu. No está hablando de otra pobreza. Y es que lamentablemente muchas personas confunden esta pobreza en espíritu con la pobreza física. ¿A qué me refiero? Yo conocí una persona que él dice, yo quiero ser un seguidor fiel a Cristo. Y por tal motivo decido ya no trabajar y ni ya no tener dinero, porque quiero ser un fiel seguidor de Cristo. Pero esa confusión no es nueva. Esa confusión la tiene la Iglesia Católica de muchos años atrás, que uno de los pactos que hace un joven cuando entra al monasterio y decide ser un monje es la pobreza, y la pobreza física. Pero es una gran confusión, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y el pobre en espíritu lo podemos entender, si ciertamente, como una parábola en el aspecto físico, pero que no tiene que ver con la pobreza material, sino con la pobreza espiritual. Pero para poder entender, vamos a entender primeramente ¿qué es un pobre material? O un pobre físicamente hablando, de una persona pobre.
¿Cómo puedes identificar? ¿Cómo puedes decir, esa persona es pobre? ¿Qué hay en la vida de esa persona para que tú puedas decir que es una persona pobre? ¿Qué vemos en esa persona? Necesidad. O sea, cuando lo ves tú dices, esa persona necesita. ¿Y qué necesita? Pues necesita muchas cosas porque es pobre. Necesita dónde dormir, necesita alimento, necesita ropa, necesita que se le dé, que se le dé, que se le dé. ¿Por qué? Porque es pobre. Porque es una persona pobre. Y una persona pobre es una persona que por sí mismo no puede suplir sus necesidades. Ese es un pobre. Y que alguien tiene que extender su mano para poderle ayudar a ese pobre. El pobre, en medio de su necesidad, sabe rogar. Y entiende una cosa, el pobre: dependo de otros. Eso tiene presente siempre el pobre. Dependo de otros. Dependo de que alguien me ayude. Dependo de que alguien me dé. Dependo de que alguien se compadezca de mí. Ese es un pobre. Alguien que por sus fuerzas no puede suplir su propia necesidad. Y siempre está esperando que alguien le dé. Ese es un pobre. Ese es un pobre. Y hay muchos pobres en nuestra sociedad. Hay muchos pobres. Gente que a veces no tiene dinero para la comida. Gente que no tiene dinero para comprarse unos zapatos, ropa. Gente que no tiene dinero para suplir sus propias necesidades, y la de sus hijos, y la de su esposa. Ese es un pobre. Ese es un pobre. Y dice aquí la Escritura: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere? Para poder entender ahí, el pobre es muy diferente al rico. ¿Cómo puedes saber cuando una persona es rica? Cuando no tiene necesidad de otra cosa, porque ella es rica. No tiene necesidad de trabajar, porque ella es rica. No tiene la necesidad de que alguien le ayude, porque él solo puede, porque él tiene dinero. El rico es una persona que está acostumbrada al lujo, a la riqueza, a una buena casa, a un buen baño. Está acostumbrado a buenas comidas, no solamente a comer, sino a buenas comidas. Ese es un rico. Y que tiene el suficiente dinero para vivir bien. Y no tiene necesidad de nada. Esa es una persona rica. ¿Sí notamos una gran diferencia entre el pobre y el rico? El rico pide. Perdón, el pobre pide. El pobre está necesitado. El rico no pide. El rico no está necesitado. Una gran diferencia entre el rico y el pobre. ¿Sabes? Cuando hablamos en el aspecto espiritual, porque está hablando de los pobres en espíritu, es un aspecto espiritual. Un rico, espiritualmente hablando, es una persona que no tiene necesidad. No tiene necesidad espiritualmente. O sea, el rico espiritual dice: no tengo necesidad de que alguien me enseñe. No tengo necesidad de ir a una reunión y estar sentado ahí escuchando un sermón. Ya todo lo sé. Ya está rico. Ya todo lo sabe. El rico espiritualmente es el que dice: yo ya tengo un nivel espiritual y no necesito otra cosa. El rico espiritualmente es aquel que al final de cuentas dice: ya sé toda la Biblia, ya conozco qué Dios quiere, ya conozco todo lo de Dios. Se siente rico. El pobre no. El pobre se siente necesitado de Dios. El pobre le ruega a Dios. El pobre se siente dependiente de Dios. Es más, el pobre en espíritu siente una dependencia continua y una deuda fuerte con Jesús. Ese es el pobre en espíritu, el que se siente con esa deuda.
El pobre materialmente es el que está endeudado, que pide préstamos y préstamos y préstamos y luego no puede pagar ningún préstamo. Ese hombre es pobre y está necesitado. Y si llega alguien y le dice, yo pago tu deuda, se siente endeudado con esa persona. El pobre se siente endeudado, ok. El pobre en espíritu se siente endeudado, pero con Jesús se siente endeudado. El pobre en espíritu es una persona que recuerda su maldad continuamente. Lo tiene presente, no se le ha olvidado. Yo era esto otro, yo era esto otro, antes de conocer a Jesús. Y se ve a sí mismo, siempre el pobre en espíritu, como el peor de los pecadores. Y eso lo mantiene en un estado de humildad espiritualmente hablando. Por eso es muy diferente al fariseo, que se siente lleno, que se siente completo, que se siente rico y que puedan los demás humillarlos y tenerlos por debajo, porque él dice, yo soy más rico que él espiritualmente. Como el fariseo, ¿recuerdan al fariseo y al publicano orando? Y que el fariseo decía, yo no soy como este publicano pecador, yo ayuno, yo oro, yo conozco de la Biblia. Era una persona que se sentía rico. Ese es el rico espiritualmente. El pobre recuerda siempre su maldad y sabe que tiene una deuda con Cristo. Y su culpabilidad de los pecados pasados no los ve como pequeñitos, los ve grandes. Y cuando alguien va a compartir su testimonio siendo cristiano, dice, yo era el peor de todos. Porque sus pecados no los ve como pequeños. Dice, bueno, por ahí tenía una soberbia. No, por ahí andaba en vanidad. No, por ahí andaba en estos pecados. No, los ve graves. Yo era el peor de todos, dice el que se siente deuda. Porque él entiende la gravedad de su maldad. El pobre en espíritu nunca le gusta que lo halaguen. Nunca le gusta que le digan, eres un gran cristiano. No, porque él entiende que lo que él ha hecho, lo ha hecho solamente por gracia. No porque él se haya esforzado, sino porque Dios lo ha ayudado. Hay una actitud de humildad en su vida y no le gusta que lo halaguen, porque sabe que el halago no debe de ser para él. Sabe el pobre en espíritu que no se podía haber salvado a sí mismo, sino que siempre va a ser parecerse más a Jesús. Y tiene una dependencia de Dios para todo. Dice, si antes en el mundo era soberbio y sentía que no tenía necesidad de Dios, ahora tengo necesidad de Dios para todo. Para trabajar, para estudiar, para hacer cualquier cosa, tengo necesidad de Dios. Y hay una fuerte dependencia de Dios. Dice aquí la Escritura, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu siente tanta necesidad que sabe que tiene que orar a Dios. Sabe que tiene que leer su Biblia porque se siente dependiente. Porque dice, yo una vez traté mi vida de vivirla sin oración, de vivirla sin la palabra, y mi vida fue un fracaso. Ahora que Cristo me ha salvado, ahora tengo una dependencia fuerte con Dios. Porque sin Él no puedo hacer nada. Ese es un pobre de espíritu. Ese es un pobre de espíritu. Su gloria del pobre de espíritu es conocer más a Jesús, es conocer a Dios cada día más. Ese es un pobre de espíritu. Aquí la pregunta es para todos nosotros los presentes, porque esta palabra era dirigida principalmente a sus discípulos que estaban sentados junto a Él. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y la pregunta para nosotros, primeramente, los que formamos parte de la iglesia, para nosotros los cristianos, ¿realmente hay una pobreza de espíritu en nuestras vidas? ¿Realmente hay una pobreza en nosotros de reconocer nuestra necesidad de Dios, de sentirnos indignos en nuestra vida, de buscar saber más de Dios cada día y conocerlo más en nuestra vida personal, a través de la lectura, a través de la oración, decir necesito conocer más a Dios? Hay una dependencia en nuestras vidas para ir a la oración y decir, Señor, ayúdame porque sin ti no puedo. O tú eres tan sabio y tan poderoso que todo lo puedes hacer sin Jesús. Es una palabra para nosotros. Necesitamos una dependencia de Cristo.
Tú puedes reconocer en tu propia vida, o podemos reconocer, hermanos, que nosotros no podemos sin Cristo. ¿Quién reconoce que no puede sin Cristo? ¿Quién lo reconoce? No puedo sin Cristo. No puedo sin Él. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que no podemos, porque de ahí viene nuestra necesidad. ¿A qué nos lleva nuestra pobreza, hermanos? Nos lleva a necesitar de Dios. La pobreza de espíritu nos lleva a necesitar de Dios. Te necesito siempre, Señor. Te necesito siempre en mi vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, no podemos ser parte del reino de los cielos si no hay pobreza de espíritu en nosotros. No podemos ser parte. No podemos ser parte si no hay una pobreza de espíritu en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a ser pobres con Dios. Pobres en espíritu. Porque vamos a seguir hablando. Y fíjate que después de que dio esta enseñanza a Cristo, primero con esta bienaventuranza a los pobres en espíritu, empieza a dar otras enseñanzas más profundas. Y empieza a hablar más de otras cosas. Si tú vas leyendo Mateo, entra en unas enseñanzas muy profundas, muy serias, muy hermosas, muy bonitas. Pero ¿de qué sirven todas esas enseñanzas en tu corazón si no hay una pobreza de espíritu? Por eso Jesús empieza con esto. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque si tú no te sientes necesitado, tú vas a venir, vas a escuchar una enseñanza como esas multitudes que vinieron de Samaria y regresaban a sus casas vacíos y sin nada, por no tener ese corazón pobre, por no sentirse necesitados. Porque tú puedes estar en esta reunión como uno de la multitud, ya seas discípulo o no seas discípulo, pero estar aquí como la multitud solamente escuchando, como el que va a escuchar a un maestro de matemáticas o a un maestro de historia, y que cuando escucha la historia y cuando escucha las matemáticas simplemente sale de la clase y después le preguntan: oye, ¿qué viste en clase? No me acuerdo. Porque no había interés. Porque no había interés. Entonces, aquí nosotros estamos hablando de que Jesús dijo: voy a darte unas grandes enseñanzas. Estaban ahí los 4,000, 5,000 personas reunidas en el monte. Voy a dar unas enseñanzas profundas, dijo Cristo. Pero antes de todo eso, se requiere la pobreza. ¿Por qué crees que todas esas multitudes no estaban cuando a Cristo lo estaban crucificando? Porque muchos de ellos, a pesar de haber escuchado de la misma boca de Cristo estas palabras, no produjeron nada en sus vidas. No produjo nada en sus vidas. Y de igual forma, habrá personas aquí, jóvenes, que pueden estar viniendo y no pasa nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad de Dios. Realmente no te sientes necesitado de Dios. No sientes esa necesidad de que Dios te hable. Y por eso para ti se convierten solamente en reuniones de domingo, nada más. Pero Dios no te habla. Y no pasa nada en tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay esto, pobreza en espíritu. Pobreza en espíritu. Muy importante que todos nosotros tengamos esa pobreza para que las mismas enseñanzas puedan producir algo en nuestros corazones. Y no solamente, bueno, entonces ya lo sé. No, todas esas enseñanzas ya las conozco. Y no pasa nada en tu vida, porque no hay una pobreza de espíritu. Ya estás rico, ya todo lo sabes. Ya no tienes necesidad de otra enseñanza, porque ya todo te lo sabes. Te sabes toda la Biblia, te sabes todos los versículos, te sabes todo. Ya no tienes necesidad de más palabra. Pero cuando eres pobre, ¿qué me quieres hablar hoy, Señor? ¿Qué me quieres hablar hoy? ¿Qué me quieres mostrar? Señor, te necesito, háblame. Háblame, Dios. Padre, te damos gracias, porque tú requieres un corazón pobre, un corazón necesitado, para poder recibir tus enseñanzas. Permite, Padre, que nuestro corazón pueda ser pobre delante de ti y pueda expresar su necesidad. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por haber abierto tu boca, Señor, para enseñarnos. Gracias, Señor Jesús, siendo Dios, te hiciste hombre para estar en medio de nosotros y enseñarnos. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de tus enseñanzas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga.